Vamos entonces a dar inicio hoy a nuestra sesión número 19 de la especialización profesional, análisis estático no lineal y desempeño estructural. Okay. La clase de hoy, bueno, se continuará con el ejemplo anterior, pero por ahora veremos la teoría del concepto del estudio de la mampostería para ser incluida dentro del análisis por desempeño a través del análisis pushover. ¿Okay? Entonces hay ciertas cosas que debemos conocer para poder luego modelarlo. Ya nosotros vimos algo de esto dentro de los módulos del módulo 1, ¿ok? Cómo incorporar la mampostería, pero ahora vamos a ver, o sea, en aquel momento fue un ejemplo simplemente de cómo aplicarla dentro del software. Ahorita vamos a tener, ahora sí, toda la teoría fundamental necesaria para entender bien por qué hicimos eso y volveremos a hacerlo de una forma. Entonces, antes de comenzar, tengo por aquí una consulta del ingeniero Roger, que dice, ajá, cuando realizamos el método del espectro de capacidad y el realizar el espectro reducido, ¿qué significaría si al realizar la reducción del espectro, el punto de desempeño cae en el rango elástico? Eh, no, el punto de desempeño, si reduces vamos a ejemplificar eso. Me estás indicando que tienes tu espectro de capacidad, ¿ok? Y tienes tu demanda inicial. Estipulas un punto de desempeño y luego calculas un espectro reducido en función de la utilidad y resulta que él está quedando en la zona donde se mantiene la relación de la bilinealidad, ¿no? Esto es lo que me estás diciendo, que tu punto de desempeño entonces está quedando dentro de antes de que suceda el desplazamiento o el desplazamiento espectral de excedencia. Él te está quedando en este punto. ¿Ok? Creo que es eso, ¿no? Bueno, eso lo que significaría es que realmente, bueno, tu demanda real, no, disculpen, ajá, aquí, listo, ahora sí pueden ver la imagen. Ajá. Tienes, repito, el espectro de demanda sin reducir y este es el reducido, ¿no? Demanda reducida. Este es el espectro de capacidad. Entonces, al reducir con el amortiguamiento efectivo el espectro, te va a cortar que el punto de desempeño que define que es la intersección entre la curva de capacidad, el espectro de capacidad y el espectro de demanda, te está quedando dentro de su zona lineal, o sea, es decir, de este lado que es lineal. Y para acá, no lineal. Bueno, te está indicando que la demanda real de la edificación es tal que no supera la proporcionalidad de la estructura dentro del rango lineal. ¿Ok? ¿Qué está diciendo eso? Bueno, que realmente estás súper sobredimensionando esa estructura. Y lo que te conllevaría que puedes reducir los elementos, puedes hacer una reducción este, mayor a tu espectro de diseño inicialmente y puedes diseñar nuevos elementos para que este punto no esté dentro del rango lineal. ¿Ok? Porque al estar dentro del rango lineal, quiere decir que la estructura realmente no está sufriendo unas deformaciones grandes y no está ni siquiera disipando energía, entonces está dentro de un rango costoso. O sea, cuando nosotros tengamos que nuestra demanda sísmica esté solo en el rango lineal, es porque estamos, o mejor dicho, me esté produciendo solamente un, pues, un desempeño dentro del rango lineal, estamos siendo como que conservadores y teniendo un diseño poco óptimo. ¿Ok? Eso es una de las cosas. Eso es recuerda que él tiene un amortiguamiento efectivo del 5% más otro amortiguamiento inherente que. ¿Ok? Eso del amortiguamiento que está considerando
se supone que ya el programa lo hace y jamás te puede ocurrir, perdón, ya él está calculando con el amortiguamiento correcto. O sea, esto da un valor muy bajo, normalmente cercano a 5. O sea, para que esto suceda, tiene que ser que el amortiguamiento efectivo entre estos dos sea menor, sea cercano a 5, algo muy, muy bajo. ¿Sí se entiende eso? Entonces, nosotros, lo otro que se tiene que evaluar, ojo, también, es lo de respecto a que puede ser que aunque estén dentro del rango lineal, hay que evaluar si el desplazamiento o la deriva máxima todavía está dentro del rango óptimo, dentro del rango de aceptación para el caso de las, de, el rango de 0.01 hasta 0.02, o sea, dentro de prevención de colapso, salvaguardar vidas y uso inmediato. Exactamente, sí. Prácticamente solo interviene el amortiguamiento inherente y no el histerético, exactamente. Es muy bajo esa parte de ese amortiguamiento histerético que va a aplicar. Pero sí puede suceder, sobre todo cuando evalúes un sismo muy pequeño. El sismo más pequeño te va a quedar más o menos por aquí también. El sismo frecuente. Así siempre los sismos frecuentes deberían entrar dentro del rango lineal, porque se supone que un sismo frecuente no va a producir deformaciones grandes y va a permitir que la estructura se permanezca siempre en el rango, perdón, que la estructura permanezca siempre eh, útil. ¿Ok? Me dijiste que tenías dos preguntas, ¿cuál sería la segunda? Bueno, mientras planteas tu pregunta, vamos a continuar con la clase. Aquí mismo. Otra consulta. Por medio del método de los coeficientes obtengo el valor de R. Pero si para mi diseño considero un R menor, tengo que rediseñar mi estructura. Esto quiere decir que es iterativo. Eh, no necesariamente. Ojo. Eh, recuerda cuando hacemos el método de los coeficientes, mantenemos, mantenemos, se determina para el sismo de 475 años un punto de desempeño y en función de esto se determina un valor de delta Y y delta sub D, perdón, con el cual se calcula la demanda de ductilidad y con más nosotros podemos definir también un punto último con el cual determinar otra bilinealización a través del programa y esto nos va a dar igual un desplazamiento último y un desplazamiento cero. Igual aquí determinamos un amortiguamiento último, sea delta U entre delta Y. Entonces, con este amortiguamiento podemos calcular el factor R, aplicando las ecuaciones en función de los autores, como una forma bastante sencilla, aplicar la ecuación que establece la normativa COENIN 1753-2001, 1756-2001, establece que la ductilidad sea 1.25 mu sub. ¿Ok? Nuestro R de diseño no puede ser mayor a este que está aquí. ¿Ok? Más no, si lo calculamos el R con el de desempeño, esto sería como yo podría reducir el espectro de respuesta para que me dé este punto específico de desempeño. ¿Ok? Entonces, es con este R el que yo puedo comparar y podemos, hasta si nuestro R fue menor, podemos utilizar este para diseñar y rediseñar nuestra edificación. Ahora va a ser un poco va a tener menos solicitaciones, pero entonces sabemos que cuando verifiquemos el desempeño, ya el punto de desempeño no va a caer por aquí, sino va a ir cayendo cada vez más lejos, más cercano al punto último. Más nosotros no podemos diseñar este que está aquí, esta ductilidad de demanda, es la ductilidad que demanda el sismo, pero no, ella no puede ser el 100% de la ductilidad, ya que para un sismo de 475 años, esa,
ese sismo va a demandar un desplazamiento máximo que debemos chequearlo con las derivas permitidas para estudiar el desempeño sísmico, ¿ok? Para aceptar si la estructura se mantiene en el rango de 100% de utilidad, salvaguardar vidas o prevenir el colapso. Entonces, no, nosotros fíjense que hasta ahora aquí nosotros en ningún momento cambiamos el factor R. No lo hemos, utilizamos directamente el que nos establecía la norma y ahora con eso comparamos, ¿ok? El valor eh, comparamos el valor del desplazamiento en el punto de desempeño para cada sismo. Lo que sí, vuelvo y te repito, es que tu R no puede superar al R que se calcule con la ductilidad última que posea el pórtico que se obtiene directamente de la curva de, de desempeño. Porque ahí sí estás diciendo que, bueno, si diseñaste con uno mayor, es mentira. Tú cuando calcules esto, cuando hagas el punto de desempeño, te va a quedar por aquí el punto de desempeño por ese espectro fuera de todo lo máximo que él permite. ¿Claro eso? Entonces ya respondí a las dos preguntas, podemos entonces continuar con nuestra sesión. Bueno, la sesión 19 tendrá como objetivo proporcionar al participante ejemplos de determinación del desempeño sísmico, como ya lo habíamos hecho, y ahora incorporaremos la mampostería en el mismo programa, ya que la mampostería puede modificar en función de los tipos de falla que puede generar, que puede producir o las irregularidades que puede producir, puede modificar la respuesta estructural de la misma edificación. Bueno, como ya lo hemos dicho y hemos hablado, lo hemos conversado varias veces, es que una incorrecta disposición de mampostería a lo largo de la edificación puede generar irregularidades, ¿ok? E inducir efectos no deseados sobre la respuesta de una estructura cuando se ve afectada por el sismo. Las consecuencias con mayores, las configuraciones con mayores consecuencias en el diseño, sismo resistentes, son conocidas bajo el nombre de columna corta y entrepiso blando. En ambos casos, el sistema estructural diseñado para deformarse libremente a lo largo de su longitud se ve obligado a concentrar la demanda de deformaciones y tensiones en una porción de su totalidad debido a las restricciones impuestas por los componentes no estructurales. En este caso, por los muros de mampostería o placas de albañilería. Creo que también la conocen ustedes. ¿Cómo se representa esta configuración? Aquí tenemos dos configuraciones básicas, bueno, entre piso blando. Entre piso blando, ¿qué sucede? Los desplazamientos de esta columna son exagerados comparados con el resto de la estructura, lo que genera que se formen las rótulas plásticas en ambas columnas y esto produce un mecanismo de piso que hace que la estructura colapse de una vez. Aunque ella tenga capacidad de incursionar en el rango elástico, debido a la configuración, le puede producir una falla frágil. ¿Ok? Y tenemos el caso de las columnas cortas, y es que las columnas se ven reducidas su longitud libre por unas paredes eh, o placas de albañilería, un muro de mampostería, y entonces al estar reducida la luz libre, los cortantes crecen y entonces se produce una falla por corte dentro de las vigas, dentro del elemento. Aquí tenemos, bueno, vamos a hablar del efecto de columna corta. El efecto de columna corta es una problemática estructural que no radica en la columna en sí, sino en la presencia de elementos externos a la columna que conllevan a que la misma se comporte de manera ajena a su modo usual. Es decir, realmente si nosotros modelamos, hasta ahorita hemos visto, nunca jamás modelamos las paredes, nunca restringimos el desplazamiento de las columnas pueden moverse libremente a lo largo de su eje, así como lo vemos aquí en esta columna. Este es el comportamiento habitual de la misma, pero al restringirle los desplazamientos ya está prohibido este desplazamiento y estos elementos ya no es posible y él tiene que deformar completamente esto, así como lo vemos aquí. ¿Qué es lo que conlleva? Mantiene el mismo desplazamiento, pero en una menor longitud. Quiere decir que hay una mayor distorsión. ¿Ok? Así como nosotros vimos
en la clase pasada, el chequeo de derivas, perdón, de distorsión según la norma peruana, que no es más que el desplazamiento entre la altura del elemento. Pero si este elemento ya ahora es más corto porque tiene una altura libre distinta, la distorsión, al ser menor, tiene una mayor distorsión. Y al tener una mayor distorsión, quiere decir que va a tener mayor deformaciones internas, y al tener mayor deformación interna va a estar solicitado a mayores solicitaciones. ¿Ok? Y al ser estas solicitaciones mayores que la que hubiera tenido con el comportamiento común, estas son entonces superadas a las que nosotros asumimos para el diseño. Y al ser superadas por las que se asumieron en el diseño, generan fallas locales en los elementos o fallas. Y que pueden, si dependiendo de la cantidad de estructura de elementos que existan con ese caso, puede ocasionar la falla global de la edificación. Ok, entonces tenemos, bueno, la columna corta se origina dentro de... La columna corta se origina cuando se genera una disminución de la luz libre de la misma. Esto debido a la presencia de uno o más elementos generalmente no estructurales, que también eso sucede. Normalmente estos elementos que, que en este caso estamos hablando de placas de albañilería o muros de mampostería, ellos no son estructurales. O sea, ellos no están hechos y diseñados para soportar fuerza, sino solamente para cumplir con unas demandas de arquitectura o de divisiones. Estos limitan la capacidad de formación lateral de la columna, como lo vimos, como lo podemos apreciar aquí en la figura. ¿Ok? Al limitar la deformación, intensifico las deformaciones en un único, en un punto, en una longitud menor, generando que se afecte la, el comportamiento del mismo y su análisis. ¿Ok? Entonces, ok, el efecto, ya, segundo. Si los elementos no estructurales son tomados en consideración en el diseño, es decir, si se diseña la estructura bajo el supuesto de que la misma se encuentra libre y, perdón, si no son tomados, ¿ok? Que es lo que nosotros normalmente hacemos, que ésta se encuentra libre y puede deformarse sin interacción con los elementos no estructurales, estos elementos pueden tener una participación significativa en el comportamiento de la edificación cuando ocurre un sismo. Es importante destacar que un muro de mampostería, ¿ok?, puede producir un confinamiento tan efectivo que primero se genere la falla de la columna que la falla del elemento no estructural que pareciera ser más débil. Pueden existir distintas causas que ocasionen que el valor de la longitud de la columna se reduzca drásticamente respecto al valor de diseño. El caso más común de la formación del efecto de columna corta es el confinamiento de una parte de la columna por muros de mampostería para dejar una pequeña abertura en la parte superior del vano, que generalmente se dispone con el objetivo de crear una zona de ventilación, iluminación o restricción visual parcial de un espacio a otro, originando que las columnas se encuentren restringidas en la parte inferior y libres en una pequeña longitud de la parte superior. ¿Qué es lo que tenemos? La configuración que es bastante común en las escuelas, ¿ok? Depósitos, baños, consultorios médicos, es esto: un muro de mampostería o una pared o una placa de albañilería que restringe la luz libre del elemento para poder permitir una abertura, y entonces produce aquí intensificaciones en las deformaciones y genera mayores solicitaciones y de paso mayores cortantes por defecto. Lo que produce que, al no ser diseñada esta zona para soportar ese cortante final real, genera una falla por corte en la columna, cosa que sabemos que es una falla drástica que no es dúctil. ¿Ok? No solo existe esta configuración, puede existir muchos otros casos, por lo menos el caso donde tengamos estructuras con laderas, donde las columnas sean más pequeñas. Estas columnas tienen que ser diseñadas, al ser tan cortas, tienen que ser diseñadas para soportar un cortante grande que esté. También pueden haber estructuras con muros, que muros sean muros de contención, que estén adosados a la columna y lleguen hasta cierto nivel y de allí produzcan falla, produzcan esa reducción de la luz.
Ok, el conformamiento parcial hace que los muros y la zona de la columna confinada trabajen como un muro rígido y que la longitud libre trabaje como una pequeña columna, que es lo que estamos diciendo. Esto aquí, gracias a este muro, esto se puede comportar como un muro completo, un solo elemento, y entonces esto se va a convertir en columnas cortas, pequeñas, la cual esa columna pequeña recibirá una mayor parte de la deformación, como ya lo vimos en la figura anterior. Entonces, por otra parte, la interacción de elementos horizontales, tales como vigas o losas de descanso de escaleras y rampas que se conectan o hacen contacto con las columnas en zonas intermedias de su altura libre, pueden modificar también su comportamiento, induciendo el efecto de columna corta, que es lo otro también que decimos que, ok, no solo puede ser con pared, si nosotros tenemos un pórtico, el cual eh, un pórtico, el cual recibe una viga intermedia, ¿ok? Porque vista de corte va a existir allí una escalera o una rampa o cualquier elemento. Esto también está reduciéndole la luz libre, ya no es con el piso completo. Entonces, aquí a reducirle la luz libre, ahora esto es una columna y esto es otra columna. Lo mejor es que se modele ese elemento dentro de la estructura para que cuando se chequee, cuando se diseñe el elemento y se analice, el elemento esté considerando esa variación de longitud libre y pueda ser realmente diseñado con las solicitaciones reales. El caso, en un modelo normal, nosotros nunca jamás ponemos las paredes o las placas de, de, de albañilería o muros de mampostería. Esto es porque a nivel de análisis conllevaría muchísimo más memoria, más trabajo en modelado. Pero segundo, las propiedades de las paredes no son de esos muros de mampostería no son 100% conocidos, ya que son muy variables porque dependerá de los bloques que se utilizaron, del tipo de, este, de concreto, no, el tipo de cemento que se utilizó para hacer la unión de cada uno de los elementos de bloque, ¿ok? Entonces, realmente nosotros dedicarnos a modelar eso dentro del software es muchísimo más complicado. Por tanto, normalmente consideramos que lo eliminamos, pero como ya dijimos, sí, si tenemos una participación de caso de que puede producir columna corta o puede producir entrepiso blando, deberíamos, bueno, verificar esto. Aunque también, por lo menos en el caso de entrepiso blando, las normas ya restringen, las normas sismoresistentes dan ciertos criterios cuando sabemos que puede ocurrir este tipo de irregularidad para modificar nuestro espectro de respuesta. Ok, vamos, para entender mejor, desde el punto de vista estructural, vamos a hablar del comportamiento estructural del efecto de columna corta. Para entender mejor desde el punto de vista estructural el fenómeno de la columna corta, se debe repasar el comportamiento del pórtico en general, así como también el comportamiento propio de la columna. Las deformaciones de cada uno de los elementos de un pórtico varían en forma y magnitud en función de las cargas bajo las cuales se encuentra sometido. Ya vamos a ver en la figura las deformaciones que se presenta un pórtico por cargas verticales y por cargas horizontales. Y veremos que las deformaciones son distintas por cada tipo de carga. Al analizar las deformaciones, se observa que la deformada de la columna ante cargas verticales se mantiene en la misma línea vertical, mientras que las columnas sometidas a fuerzas horizontales se desplazan en su extremo superior. Una distancia delta, conocida como deriva de desplazamiento relativo entre pisos. Aquí podemos ver, si vemos análisis por carga gravitacional, un pórtico lo que produce deformaciones en las vigas y rotaciones en las columnas, manteniéndose dentro de su eje lineal. En cambio, al estar sometidas a fuerzas horizontales, producen igual rotaciones y lo que llamamos las derivas o desplazamientos relativos entre pisos. Si vemos estas deformadas asociadas a fuerzas internas, mejor dicho, estas deformaciones están asociadas a fuerzas internas, que son el momento flexor en cada uno de los extremos del mismo, la fuerza axial a la que está sometida y las fuerzas cortantes que se inducen en el mismo. Estos existen tanto para cargas verticales como para cargas horizontales. Y bueno, lo podemos demostrar aquí.
Para cargas verticales solo tendremos fuerza axial, bueno, tendremos las solicitaciones igual, fuerza axial, cortante y momento en extremo. Cuando tengamos fuerzas horizontales, tendremos entonces igual un desplazamiento hora delta, tendremos una fuerza axial, una fuerza cortante, un momento actuante. Aquí existirá un desplazamiento en cada punto, que es producto de la rotación del elemento, de las secciones, y en este caso tendremos la rotación del elemento, ¿ok?, más el desplazamiento en ese punto, producto de ese desplazamiento delta que tenemos aquí. Conociendo eso, podemos determinar la fuerza cortante B mediante la suma algebraica de los momentos en los extremos de la columna dividida entre los libres. De esta forma calculamos los cortantes, no es más que el momento en un extremo más el momento en otro extremo dividido entre la longitud total del elemento. ¿Qué sucede? Cuando esa longitud total del elemento H se reduce, esa longitud libre de la columna se reduce debido a la presencia de un elemento externo a ella, las fuerzas cortantes crecen. Si H va reduciéndose, B va incrementándose, porque son inversamente proporcionales, como lo vemos aquí. Se puede afirmar entonces que la presencia de elementos no estructurales puede determinar la fuerza cortante a la que se encontrará sometida la columna. Exactamente, ellos definirán. El efecto de columna corta debido a cargas verticales es poco importante. Cuando tenemos solo cargas verticales, realmente no influye mucho, ya que para el caso de cargas verticales, la fuerza que está dominando el diseño es la fuerza de carga axial, debido a que las deformaciones laterales son reducidas y la presencia de elementos no estructurales es casi despreciable por la columna. Por el contrario, el efecto de columna corta bajo cargas laterales es realmente significativo debido a los grandes momentos flectores y deformaciones laterales. Por eso es que nosotros vemos nuestras estructuras que están sometidas en toda su vida por elementos, por cargas gravitacionales, y tienen este tipo de irregularidad de columna corta, ellas no se ven deformadas ni con ningún tipo de falla, siempre y cuando tengan cargas gravitacionales. Cuando ya entra el sismo y se les inducen fuerzas horizontales, allí es donde sí comienza la falla del elemento. ¿Ok? Más bien, bueno, el caso de las mamposterías, pues se podría decir que para cargas gravitacionales solamente estas aportan bastante al diseño. ¿Ok? Hay países donde no poseen zonificaciones sísmicas debido a que no están cercanos a una falla o se encuentran dentro de un macizo. Eh, entonces no tienen por qué diseñar estos tipos de elementos. No les interesa el caso del efecto columna corta, y además que las mamposterías más bien aporta resistencia a la carga gravitacional. Ajá, tengo por aquí una pregunta. Ok, como comentar, en el Perú, en los años 90, un comentario de Alexis que dice, en Perú, en los años 90 se construyeron muchos colegios que por el desarrollo de ventanas altas sufrieron los efectos de columna corta. Hoy en día se usan columnetas y juntas para separar los elementos estructurales de la mampostería, cuando este trabaja como elementos no estructurales. Exactamente. La forma correcta, entonces, para evitar este tipo de, de falla, ¿ok?, o de irregularidad, es separar a través de juntas o columna individual la mampostería de la estructura principal. ¿Ok? Recordando que la filosofía del diseño sismorresistente implica que las estructuras disipen energía en el rango inelástico, lo que esta disipación de energía se logra a través del fenómeno histerético, en donde se reducen las fuerzas que induce un sismo mediante un coeficiente de reducción R, se debe garantizar que no desarrollen mecanismos de fallas frágiles en los elementos que componen el sistema resistente. Para esto, en las columnas se debe precisar cumplir con que el concreto debe ser capaz de aceptar deformaciones más allá de los niveles de la falla del material, para lo cual se debe colocar refuerzo transversal en zonas críticas del elemento. El elemento no debe fallar ante esfuerzos cortantes, para ello se debe colocar refuerzo transversal a lo largo del mismo. Y la fuerza cortante, eso en función del momento resistente, se tiene que calcular con la ecuación establecida, que no es más que los momentos resistentes de la columna en ambos extremos dividido entre la altura. Si esta altura pasa lo mismo, se reduce,
ese cortante tiene que incrementar y debe ser considerado para el diseño de las mismas. Todos sabemos cómo se calcula el momento resistente de una columna. No es más que para las cargas gravitacionales se busca las cargas gravitacionales que entrando dentro del diagrama de interacción generen el menor momento último de- del, del elemento, y estos serán los momentos máximos por capacidad que pueda tener la estructura. Ajá. Aquí tenemos las recomendaciones para evitar el efecto de columna corta, y entonces la forma más eficaz de que no se genere el fenómeno de columna corta es evitándolo en la medida de lo posible. Esto se puede lograr mediante una permanente interacción entre el ingeniero y el arquitecto. Para ello, el arquitecto debe estar informado de la vulnerabilidad que representa en la estructura la presencia de columnas cortas. Una de las soluciones más adecuadas, en el caso de muros de mampostería, que impiden el libre movimiento de la columna, es la separación del muro por medio de juntas, que es lo que establece, lo que comenta el amigo Alexis, que ya eso está, cada norma establece ciertos requerimientos y ciertos parámetros, bueno, que se deben cumplir. Caso está que, comúnmente en obra, estas recomendaciones no son la mayoría de las veces realizadas, ya que conllevan un poco más de tiempo que el construir la pared directamente, el muro directamente, sin aplicación de las juntas. Se recomienda que estas juntas tengan una dimensión mínima de 1.5% de la altura libre del entrepiso, como se ilustra en la siguiente figura. Adicionalmente, estos muros deben anclarse adecuadamente para prevenir su volcamiento por fuerzas perpendiculares en el plano. ¿Ok? Eso es que hay que nosotros vamos a como que a separar la mampostería del pórtico a través de juntas, que lo que necesitamos es que realmente permitan desplazamiento a la estructura y así no restrinja la luz realmente, completamente. Pero estos muros deben estar lo suficientemente eh, anclados, ¿ok? O soportados para que no se vuelquen, porque si lo ponemos nada más parado sin tener unos puntos de apoyo, con cualquier empuje puede ya volcarse. En el caso con paredes con ventanas, en el caso de paredes con ventanas se puede colocar una ventana menos ancha en el tramo central entre columnas. De esta manera se garantiza que el muro de mampostería confine a las columnas en toda su longitud. Se recomienda que la separación entre la cara de la columna y la ventana sea al menos 2 veces la dimensión vertical de la abertura, que ya lo tenemos aquí, por lo menos. Lo que le estaba comentando es que buscar que el, la, se creen juntas de separación. Estas pueden ser juntas de elastómero plástico. Una vez yo vi una investigación, no sé si es en Perú, si es un país latinoamericano, que están haciendo, crearon un bloque que tiene un comportamiento como de goma que permite desplazamiento, y este es utilizado o colocado solo en los laterales. Colocado el bloque que se pone aquí, no es un material, no es el mismo material del resto, y este permite que puedan haber desplazamientos sin llegar a y que no se produzca, perdón, el efecto de columna corta, ya que sí permitirá desplazamiento de la estructura. La otra recomendación es que se hagan las ventanas, no sean completas, sino que sean ventanas más cortas y que por lo menos tengan 2H. Esto para evitar también que la longitud de algo parecido como si fueran las rótulas plásticas, pero o sea, tenemos que la altura de la ventana, que la separación hasta el muro sea por lo menos de 2H. Esto aquí, eh, eh, el, para que ya restrinjan todo y tenga el comportamiento. ¿Ok? Me dice Alex, ingeniero, ¿habría la posibilidad de dedicarle 1 hora o menos, o tal vez menos, al diseño por capacidad y corte en viga? Ajá. Eh, lo que pasa es que eso no es el, el concepto o el, el fondo de este curso, ya que, bueno, eso es más que todo para la parte de concreto, pero creo que sí lo podremos permitir dar dentro
cuando estemos viendo la verificación de estructuras ya existentes, entonces donde nosotros podamos chequear, calcular nosotros mismos el momento por capacidad de el momento máximo resistente de la viga, y con ese momento máximo resistente calcular el cortante por capacidad máxima de que puede estar solicitada, y con eso diseñar el cortante, perdón, el acero de estribo, y chequear si el que tiene la estructura ya colocada en los planos que vamos a tener está conforme o no con esto. Ahí podríamos entonces, en ese caso, cuando ya estén haciendo ese ejemplo, se hará el ejemplo y se explicará qué es cada cosa, de forma eh, rápida, porque ya estaría calculado. Pero sí, entonces, como lo vamos a poner cuando entremos en el módulo de chequeo de estructuras ya existentes. Ok, bueno, también cuando no se puedan cumplir las recomendaciones anteriores, es decir, que no podamos, que obligatoriamente no hay forma de poner la junta, no hay forma de que la ventana sea pequeña, no hay nada, estoy obligado a que se haga eso, o sea, y yo como ingeniero lo sé. ¿Qué debemos hacer? Diseñar las columnas para que resistan esta condición. Para ello se debe disponer ligaduras apropiadas sí, las ligaduras en las columnas o sunchos para las zonas de confinamiento en toda la altura de la columna. Y se debe validar que el acero transversal suministrado resista las fuerzas cortantes calculadas con esa nueva altura, igual a la dimensión vertical de la abertura en lugar de la luz libre de la columna, despreciando el muro de mampostería. Es decir, nosotros inicialmente, nuestra columna, si tenemos el elemento, en función del acero que tenga esto distribuido, calculamos un momento máximo resistente en ambos extremos, 1 y 2. Esto es calculado obvio que en función de una carga P que viene de mis combinaciones de diseño, una P que me genere el menor momento, bueno, perdón, el mayor momento. Y con esto calculamos los cortantes B con la ecuación de que MPR 1 más MPR 2 entre la altura. Siendo esto, ¿qué sucede? Nosotros indicamos, como bien lo ve el diagrama de cortantes, el diagrama es de esta forma, los cortantes máximos siempre están en los extremos, y es donde va a ocurrir también el momento máximo. Porque los diagramas de momento, también por cargas laterales, también por sísmica, también es triangular. Entonces nosotros definimos que va a existir una zona de confinamiento, en la cual distribuimos los estribos calculados con ese cortante, con este cortante. ¿Qué va a pasar? Ahora, si tenemos una pared que recorte la luz, ahora ya L pasa a ser más pequeña. Al ser este más pequeño, este tiende a ser mayor. Entonces aquí habría que ahora distribuir, calcular de nuevo cuánto es ese corte, calcular con ese corte cuánto es el estribo que necesitamos, y realmente habría que ponerlo en todo lo largo del elemento. ¿Ok? Es la única forma que, que dispone de hacerlo. Si no, si sabemos que, a juro, hay que dejar el, o sí, hay que dejar el muro de mampostería que reduzca la luz libre y que pueda producir el efecto columna corta. Con esto ya no se va a producir el efecto de columna corta porque no va a fallar. O sea, estamos diseñando la estructura, bueno, el elemento para que soporte eso. ¿Ok? Ok. En el caso también tenemos de terrenos inclinados donde se puedan modificar la cuota de las fundaciones de modo que los muros de contención ocupen todo el vano, o buscar una solución alternativa a la colocación de los mismos. También cuando tengamos eso de muro de contenciones que nos reduzca la luz, ahí habría que evaluar eso. Y como ya dijimos, cada código sísmico de diseño sismo resistente indica las recomendaciones o requisitos respectivos ante la presencia del efecto de columna corta. Esto nos indica qué podemos hacer o qué debemos hacer. Cada código normativo lo establecerá. La NSR, el de Colombia, da bastantes recomendaciones para esto. Luego tenemos el otro efecto que comentamos inicialmente, que es el del entrepiso blando. Y bueno, el entrepiso blando no es más que una deficiencia estructural
que viene dada por la falta de rigidez, falta de resistencia lateral y la inestabilidad dinámica de un piso de la edificación con respecto a los demás. Este problema se ha convertido en una de las causas comunes del colapso de estructuras en sismos pasados. Normalmente ocurre esto en las edificaciones que son bueno, las que más existen a nivel global, que son las edificaciones de vivienda, y es que comúnmente se necesita que en la zona inferior todo esté abierto, ya que es un estacionamiento. En, en cambio, ya después, luego del siguiente nivel, todo, como ya son viviendas, todo está al 100% lleno, o sea, o relleno de mampostería, y genera que la zona inferior sea menos rígida que la superior, produciendo que el de abajo sufra deformaciones más grandes y produzca una falla frágil, ¿ok? Un mecanismo de piso que produzca el colapso. También sucede que resulta que también los elementos en ese nivel siempre son más altos, el nivel de planta baja es más alto que el resto, y entonces aparte de que no tiene los elementos o muros de mampostería, tiene mayor altura libre, dando menor rigidez a ese elemento, produciendo mayor desplazamiento. Esto, ojo, no es que nuestras estructuras quedan así, lo que hay que considerarlas y diseñarlas para que resistan esas solicitaciones que pueden serles inducidas. También el problema de eso es que, bueno, ese tipo de estructuras, ese tipo de elementos, cuando son así, se comportan prácticamente como un péndulo y ellos, ante sismos, o sismos con frecuencias altas, grandes, periodos largos, ellas fallan, son más susceptibles a eso. Es porque son muy flexibles en la parte inferior. Para sismos con periodos cortos, no. Okay. Este problema se ha convertido en todo el mundo. A pesar de ello, en todo el mundo se continúan diseñando y construyendo múltiples estructuras con esta irregularidad. Este fenómeno es muy común en edificios en donde el estacionamiento se encuentra ubicado en el primer nivel, generando grandes espacios abiertos, mientras que los niveles superiores, por el contrario, se caracterizan por la disposición de gran cantidad de muros, cuya función principal es el cerramiento. Como lo vemos allí, aquí podemos ver varios sistemas de ese tipo. Vemos aquí que todo colapsa todo un piso completo, producto de que es muy flexible abajo, con poca rigidez, entonces demanda un gran desplazamiento y produce la falla del colapso del piso. Siendo tan rígido el sistema superior que aunque falle el piso inferior, el de arriba no se viene, no colapsa. Aquí tenemos lo mismo, colapsa el piso. Cuando una estructura cuenta con la presencia de entrepisos blandos, se incrementa su demanda de desplazamiento lateral. Diversos estudios han demostrado que estructuras idénticas con la salvedad de la presencia o no de un entrepiso blando pueden sufrir un incremento del doble o el triple o incluso el quíntuple de su deformación global. La demanda de desplazamiento lateral se concentra en el entrepiso blando, generando en muchos casos que ese piso sea el único que presente deformaciones inelásticas, que es lo que estamos viendo. Esto presenta un problema ya que los modelos de análisis estarían subestimando las deformaciones laterales, las cuales probablemente excedan su capacidad. En las medias condiciones se pueden observar estructuras que han presentado fallas debido a la presencia de entrepiso blando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si comúnmente se diseña la estructura para que al sufrir desplazamiento se muevan de esta forma, lo que nos está importando son los desplazamientos relativos entre pisos. Las deformaciones internas en los elementos tienen un valor y con estas deformaciones que se calculan las solicitaciones y con estas solicitaciones que se dicen. ¿Qué sucede cuando tenemos el caso del entrepiso? Es que cuando tengamos entonces rellenos como mampostería, se puede producir es que todo esto, si este fue el delta final, delta techo, bueno, ese delta techo se dé también, siendo que la edificación prácticamente se desplace aquí completo, como uno, y genere que las columnas se mantengan así. ¿Qué es lo que
la deformación que habíamos predicho de mi columna inferior es muchísimo mayor realmente, producto de que no considere esto. Entonces, obvio, al ver esta deformación, las columnas fallan inmediatamente y cae completamente la estructura. Ok, recomendaciones para evitar el fenómeno del entrepiso blando. Entre estas tenemos, eh, en función del, en función del comportamiento y de la problemática de las edificaciones con entrepiso blando, se puede exponer las siguientes recomendaciones generales. Considerar la presencia de la mampostería en los modelos de análisis con la finalidad de estimar correctamente la deformación lateral. Una de las recomendaciones. Proporcionar una mayor resistencia y rigidez a los entrepisos blandos, es decir, dimensionar más grandes esos elementos. El caso de las normativas, como ya comentamos, ellas traen o tienen diversas recomendaciones a utilizar para el caso de esas irregularidades. Por lo menos el caso de las normas que ya vimos, peruana, ecuatoriana, colombiana, ellas establecen es que se modifique por esa irregularidad el factor de reducción de respuesta, ¿no? Se multiplique por un coeficiente que aminora el factor R base, el factor de reducción de rigidez o de resistencia, perdón, se reduzca, entonces utilicen un valor más pequeño de R, que sabemos que hace que las solicitaciones sean más grandes. En el caso de la normativa venezolana, no define un criterio específico para modificar el factor R, sino que estipula que a ese piso en específico, el que vemos que es el que presenta el problema de blando o de baja rigidez, se diseñe multiplicando por 30%, 1.3, las solicitaciones iniciales. O sea, nosotros analizamos el edificio como lo tenemos, normal, como lo hacemos normal, pero cuando vayamos a diseñar esos elementos en específico, tenemos que multiplicar por 1.3 esas solicitaciones, es decir, incrementarlas en un 30% más, para entonces con eso generar 30% más de rigidez y de resistencia al elemento. Si el proyecto lo permite, se puede aumentar el número de elementos resistentes, colocar arrastramientos, aumentar la cantidad de muros en mampostería de concreto para que se haga completo, si también sería una opción. La idea de hallar configuraciones que aumenten la rigidez y resistencia de los entrepisos blandos es lograr una disminución de las formaciones inelásticas en estos niveles. Lo otro, bueno, es evitar el desarrollo de fallas frágiles en los entrepisos blandos, que se puede hacer a través de un diseño por capacidad de los elementos resistentes. Y al igual que con el efecto de columna corta, cada código del diseño sismo resistente indican las recomendaciones o requisitos respectivos ante la presencia de esta irregularidad, ya que todas las normas lo definen como una irregularidad. Ok, hay un caso que es más difícil todavía de definir y que suele suceder, y es el efecto de columna corta en entrepiso blando inducido. ¿Okay? Que es cuando visualmente no se encuentra, pero resulta que por problemas de materiales de mampostería o de aberturas dentro de la mampostería, la misma falle de forma brusca y entonces produce, o falla totalmente o en una parte y produce el efecto de columna corta. Anteriormente se han tratado los efectos de columna corta entre episodios, como dijimos. Sin embargo, estos efectos no son siempre evidentes con la figuración original del edificio, ya que aunque inicialmente no existan, o sea, como estoy comentando, o sea, inicialmente no, la estructura está completamente este, forrada de mampostería o de albañilería. Al inicialmente no existan, tanto la columna corta como el entrepiso blando pueden formarse, aunque no existan, estos pueden formarse debido al daño sísmico parcial o total en muros de mampostería. Esto puede ser en uno o en más entrepisos de edificación. Aquí podemos ver cómo producto de la falla de una pared, la pared fracturó abriendo este espacio y produciendo aquí una reducción de la luz libre, generando entonces una falla por corte, ¿okay? En el elemento. Este
efecto se ocurrió luego de la formación del fallo de la mampostería en la mitad superior al producirse el sismo. Estos son casos que ahí sí ya realmente nosotros poder contemplarlos a la hora de análisis, que ya es muy difícil, ya que esta falla, bueno, también contemplar que la mampostería falló, esto pudo haber sido producto de la calidad o el tipo de sismo también que ocurrió en ese momento, ¿sabes? Es muy, ya aquí, al no ser visto, no podemos ni siquiera hacer algo inicialmente para que no se produzca. Es raro que se, de igual manera, se pueden desarrollar mecanismos de entrepiso blando sin poder hacer una predicción al respecto. Este efecto puede evidenciarse si se degrada la resistencia y la rigidez de todo el muro de mampostería tras un severo daño, lo que puede ocasionar una planta libre, como se muestra aquí. Aquí vemos, fíjense cómo aquí toda la pared falló ya prácticamente. Entonces, estas columnas, aquí se está produciendo un entrepiso blando ahora. Aquí estas paredes fallaron completamente. Aquí falla completamente por cortes de ese muro, ya que realmente por, el, por, la, por la dirección del sismo, ¿okay? Que va en las dos direcciones, sintió tracción en un sentido, después sintió tracción en el otro y se hace una falla directamente en. Al perder esto, se vuelve ya un entrepiso débil. Si el sismo continúa, ¿okay? Si esta estructura hubiera sido afectada por un sismo largo, severo, después que se produce la falla de las paredes, se va a producir un entrepiso débil, blando, perdón, y puede llevar al colapso de la edificación con un mecanismo no dúctil. Bueno, entonces los comportamientos esperados. Anteriormente se han descrito los diferentes comportamientos que puede presentar una edificación como mampostería de relleno. Para puntualizar estos nosotros comúnmente lo que hacemos es que la mampostería nosotros modelamos el pórtico y contemplamos la mampostería como una carga lineal sobre la viga. O en su defecto, si la colocamos como una carga distribuida de una vez sobre la losa. Esto es lo que va a hacer que se acumulen masas en mayor peso en los elementos y se produzcan las fallas, las rótulas plásticas en viga y finalmente en las columnas como se quiere y se desea, que es el desempeño esperado con la libre deformación de los miembros. Si tenemos una planta baja libre que se genera el entrepiso blando, puede producir las fallas. Tenemos el efecto de columna corta en la configuración original y tenemos las inducidas de entrepiso blando y columna corta inducida. Además de esto, se podría decir que también puede haber una falla, ¿ok? Y que habría que verificar entre elementos debajo del nivel de empotramiento inducido por la falla del sistema de fundaciones. Es decir, que si aquí cuando ocurre un sismo, el terreno que estaba confinando estas fundaciones se pierde y se pierde entonces su confinamiento del elemento, también puede producirse falla a los mismos, lo que conllevaría que la estructura deje ya de tener un sistema de fundación y pueda volcarse o caer directamente. Eso también se tiene que verificar. Pero esto es ya una verificación de diseño, pero cuando se está haciendo el chequeo de la fundación. Ok. Hay algo muy importante que hay que conocer de la compatibilidad de formaciones entre la mampostería y la estructura. Los muros de mampostería presentan un comportamiento muy diferente ante cargas laterales respecto al pórtico de concreto. Inicialmente la mampostería es mucho más rígida, ¿okay? Sin embargo, su comportamiento es errático y más frágil, ya que su rigidez y resistencia se degradan rápidamente debido al agrietamiento producido por la deformación. Al contrario, los pórticos dúctiles son mucho más flexibles y pueden alcanzar grandes deformaciones inelásticas, como lo veremos ahorita en una gráfica a continuación. Generalmente las paredes de mampostería comienzan a agrietarse para derivas en el orden de 1%, de 1 por 1000, perdón, y pierden toda su resistencia y rigidez alrededor del 6 por 1000. En cambio, los pórticos dúctiles pueden alcanzar derivas del orden del 2 por 1000, sin agrietarse, y comienzan a hacerlo después de la excedencia del acero, cuando las derivas superan 4 por 1000. Y finalmente pueden llegar a alcanzar deformación de hasta un 20 por 1000.
sin degradación apreciable de su capacidad. Una diferencia importante es que los muros mamposteros alcanzan una deformada típica de corte, mientras que los pórticos tienden a adoptar una forma de S que caracteriza el comportamiento de flexión. Cuando ambos subsistemas se exponen a una excitación sísmica, los diafragmas inicialmente obligan a que ambos experimenten la misma deformación, por lo que tanto la mampostería como el pórtico compiten por dominar el desempeño estructural. Si la resistencia y rigidez de las paredes es alta con respecto a los miembros de la estructura principal que la contiene, el sistema se comportará como una pared de mampostería. Si al contrario la capacidad de los pórticos es dominante, la estructura principal se comportará como la modelada. Pero el daño de la mampostería será de grandes proporciones. En casi todos los casos no existe un dominio absoluto de la estructura principal o de los muros, lo cual ocasiona irregularidades y discontinuidades de la rigidez en algunas partes del edificio. Aquí podemos ver, tenemos el caso de desplazamiento. Tenemos un 2% más o menos de que comienza a agrietarse y ya salimos del rango lineal y la estructura empieza a permitir ductilidad hasta llegar hasta un máximo 20% más o menos, 20 por mil para el punto del colapso. En el caso de la mampostería, ya ellas empiezan desde el 1% a presentar grietas y ya salir del rango lineal y fallan completamente en un rango de un 3 por mil. Aquí podemos ver cómo sería la deformada de y cómo se produce la falla de una mampostería. Aquí si hay una falla producto de las fuerzas que se generan y es una falla atracción. Si el sismo viene en un sentido, viene en el otro, la falla sería en el mismo sentido. ¿Ok? Entonces se entiende que las paredes influyen en el análisis, sobre todo si hay una, si existe, una rigidez importante respecto a la pared con el pórtico. Si los elementos columnas son relativamente pequeños con respecto a la pared, ahí el muro de mampostería o de albañilería influye muchísimo en la respuesta final del mismo. Tenemos que conocer las propiedades de la mampostería. Esto realmente deberíamos conocerlo, bueno, del fabricante y del fabricante de los elementos que estamos haciendo y de recomendaciones de normativas existentes. En el caso de la normativa colombiana, si no me equivoco, tienen una norma específica para el estudio de mampostería y el cálculo y diseño de edificaciones con mampostería. Entonces, estos traen ya recomendaciones de parámetros como el esfuerzo por cortante o compresión de estos elementos. Nosotros sabemos que la mampostería es un material no homogéneo, es decir, que no tienen todos sus puntos, tienen la misma propiedad, que posee un comportamiento no lineal para niveles pequeños de carga y información. En la práctica, para simplificar su análisis, se considera como un material isótropo que cumple con un comportamiento y con las leyes de elasticidad hasta que alcance su resistencia de diseño. O sea, aquí es como que una simplificación que se hace, se dice, no, si es isótropo, si tiene una relación hasta cierto punto y cumple con un comportamiento de elasticidad hasta cierto nivel de carga y listo, y se desprecia después el resto. A través de múltiples ensayos experimentales se han obtenido valores representativos de las propiedades elásticas utilizadas para un análisis tipo línea. La normativa de cada país sugiere o indica los valores de las propiedades a utilizar en el análisis. Asimismo, dicta los requisitos y procedimientos que se deben llevar a cabo para determinar dichos valores experimentales. Aquí a continuación voy a mostrarles lo que establece la norma mexicana, normas técnicas complementarias del reglamento de construcción. Para el caso, tenemos que la resistencia a compresión Fm sobre el área bruta se determina ensayando pilas conformadas por una base pieza y un mínimo de 3 piezas de altura con una relación de altura-espesor comprendida entre 2 y 5, como se muestra en la figura, la cual se somete a una carga de compresión axial hasta la falla. La resistencia de la pila debe ser menor a la resistencia de una sola pieza. Entonces aquí tiene la resistencia a compresión del sistema, Fp es de una sola pieza y M es del grupo de piezas. Esto es un valor, ¿ok?, que debe ser dado por el fabricante de los bloques o la empresa o las normas que establecen
los criterios de calidad para, para ese tipo de material. Normalmente para bloques de concreto 40 kilogramos por centímetro cuadrado. Dicen mínimo, pero estos son propiedades que realmente varían muchísimo. Por eso es que realmente en nuestros diseños no los incorporamos porque no es, no es un valor que está estipulado porque hay tantas variables que influyen a la hora de la fabricación de esos elementos que si ustedes ensayan 10 bloques le van a dar 10 valores distintos. Entonces no podemos dar un valor aproximado, tenemos que utilizar una normativa, pero o sea, sabemos que estamos haciendo como que no estamos, no es la realidad más cercana posible. Tenemos este, cómo se podría calcular a través de los ensayos. Las pilas se deben ensayar los 28 días, con la medida de ensayo se terminará el diseño, la compresión. Tenemos las ecuaciones que establece esta norma. Se supone, como dijimos, que FM tiene que ser un valor ya dado y conocido. Y si no se conoce, bueno, se puede buscar recomendaciones y utilizar lo que establecen las guías. Luego también tenemos que definir un modo de elasticidad de la mampostería que se va a llamar SUM, y con este se obtiene a partir del ensayo de pilas para calcular la resistencia a compresión sometidas a este tipo de cargas aplicadas gradualmente para lograr precisión en la curva de fuerza de formación. Si no se lleva a cabo ensayos respectivos, se puede utilizar los siguientes modos de elasticidad. Podemos utilizar 800 FM o 350 FM o un promedio, normalmente el que establece aquí es un promedio entre los dos, ya que cada uno depende del tipo de carga. La compresión influye mucho el tipo de carga que se esté sometiendo. Ok, ahora sí, bueno, vamos a hablar del modelo de análisis. ¿Cómo lo incorporamos dentro de nuestro modelo? El análisis de los muros de mampostería se ha convertido en un problema complejo y ha sido un problema complejo a lo largo del tiempo, ya que el comportamiento de este material es menos conocido que el de los materiales como el acero y el concreto. A pesar de que la mampostería tiene una antigüedad de más de 10.000 años y cuenta con más de 40 años de estudio, sigue siendo igual, es poco conocida realmente. Una de las razones principales para que aún no esté claro su comportamiento es su complejidad y las diferentes variables que se deben tomar en cuenta para su estudio, como lo son la calidad de la mano de obra, ¿okay?, que también influye muchísimo en ese en las propiedades del mismo, de la pared como tal, del muro como tal, las propiedades de los materiales, que va a depender de cuál es la resistencia de cada bloque individual, el contacto que va a existir entre el muro de mampostería y el pórtico, la adherencia entre el mortero y las piezas, que va a depender del mortero que se utilice para unir las piezas, y entre muchas otras variables. Debido a la complejidad de su análisis, es muy común que el diseño sísmico de estructura se desprecie la contribución de la mampostería. Además, se argumenta que si una estructura se encuentra diseñada para resistir las fuerzas laterales durante su vida útil, la presencia de muros de mampostería aumenta su resistencia. Y se alega que estos muros pueden ser retirados de acuerdo a las diferentes necesidades del edificio durante la vida útil de la edificación. Esto no es más que se le está dando aquí a usted criterios o argumentos del por qué nosotros lo eliminamos, los quitamos en nuestro diseño, ¿okay?, y no los consideramos. Sin embargo, se ha comprobado que no considerar la presencia de estos muros de mampostería en el análisis de un edificio puede conllevar en gran medida a errores en el análisis. ¿Okay? Sobre todo cuando no los consideramos, si tenemos el caso de estructuras de columnas cortas, ahí afecta muchísimo la edificación porque puede producir fallas por corte que se supone que nosotros no queremos que se dé. Además que, bueno, al incrementar la rigidez de la estructura, también pueden afectar el periodo de respuesta de cada uno de los modos de vibración, y estos periodos de respuesta pueden afectar entonces así a las aceleraciones sísmicas, o sea, que se obtienen a través del análisis modal espectral, y entonces puede ser que generen entonces fuerzas más grandes. ¿Ok? Sobre todo si son edificaciones muy altas, porque sabemos que en edificaciones muy altas los periodos fundamentales son más largos, entonces al ser más largos, las aceleraciones por cada modo se obtienen es del rango
de la zona del espectro donde ya empieza a reducirse. Y entonces si después cuando incorporemos los muros, estos periodos disminuyen porque ahora es más rígido, entonces las aceleraciones de los modos de vibración son las más grandes, las de las zonas planas o de bajar, hace que el diseño cambie totalmente. Entonces, a veces es importante incorporar, o se demuestra que el no incorporarlo puede ocasionar errores. Ahora, existe un modelo simplificado para el análisis de muros de mampostería, muy utilizado en la práctica, denominado el método del puntal equivalente, el cual consiste en sustituir los muros por elementos de armaduras diagonal unidos a los nodos, vigas, columnas del pórtico. Las características de este elemento equivalente deben ser tales que la rigidez del conjunto sea aproximadamente igual a la de la estructura real con muros. Para poder representar adecuadamente el comportamiento global, de esta manera se obtienen rigidez, desplazamientos, modos de vibración, resistencia y respuesta dinámica inelástica que representa el comportamiento real. Sin embargo, este método presenta una gran limitante, y es que no toma en cuenta los esfuerzos que se transmiten en la zona de contacto entre las columnas y vigas con el muro de mampostería. Dichos esfuerzos pueden modificar los elementos calculados en base al análisis realizado con el método del puntal equivalente. Es decir, que es un método que está transfiriendo, permite incorporar nos permite incorporar la mampostería, pero tiene cierta limitante a la hora del diseño. Y es producto de que el puntal equivalente es definir un puntal, que es el que va a representar la pared, pero no hay forma de definir cómo transmite los esfuerzos en la cara de la columna, en la cara de la viga, la cara de columna y cara de viga. Pero aquí lo tenemos. El método del puntal diagonal equivalente se basa en el comportamiento de muros de mampostería sometidos a cargas laterales, donde estos quedan apoyados únicamente en dos esquinas opuestas del pórtico, transmitiendo así toda la fuerza lateral a lo largo de la diagonal del muro. La diagonal resultante se asume articulada en sus extremos de modo de proporcionar únicamente rigidez axial. ¿Okay? No queremos que transmita momento ni nada. Los muros de mampostería solo trabajan en la diagonal a compresión, ya que en la otra diagonal solo se generan esfuerzos de tracción que hace que las esquinas del panel se separen del pórtico, tal como se presenta en la figura siguiente. Aquí podemos ver cuando la carga lateral viene en este sentido, se producen unas compresiones y aquí al hacer eso se separan, entonces no hay fuerzas en este sentido. Con la definición de una diagonal que genere un comportamiento equivalente al desarrollado con el muro de mampostería, se simplifica el modelado, permitiendo predecir de manera aceptable la deformabilidad del pórtico en conjunto. Este método se origina generalmente para determinar la influencia de la mampostería en el comportamiento inelástico de los edificios mediante un procedimiento estático no lineal, comúnmente conocido como el pushover, que es lo que estamos haciendo nosotros. Ese método puntal es el que vamos a utilizar para incorporarlo dentro de nuestro modelo para evaluar el comportamiento no lineal de ese edificio. Este análisis se lleva a cabo una vez se han asignado en la estructura las diagonales equivalentes a los pórticos rellenos de mampostería con la finalidad de representarla. El método puede ser utilizado para pórticos completamente rellenos, así como para pórticos rellenos parciales y con abertura en la mampostería, es decir, que la pared sea completa o que la pared sea hasta una altura. Adicionalmente, al disponer los puntales en el análisis global de la estructura, se podrá evaluar el efecto de la mampostería sobre las columnas, con lo cual no será necesario estudiar estos miembros localmente. Este método ha presentado resultados confiables basados en datos experimentales y en análisis de elementos finitos no lineales. Bueno, para llevar a cabo la modelación a través de este método, se debe determinar ciertos parámetros del puntal equivalente. Lo primero es el ancho del puntal equivalente. El ancho del puntal equivalente depende de la relación de la rigidez a flexión de relleno y de las columnas del pórtico. Existen muchas maneras de calcular este parámetro. Según Stafford y Carter, el parámetro será el módulo de elasticidad del concreto de la mampostería, el espesor del muro, por el ángulo, el seno de 2 veces el ángulo de inclinación del puntal, entre 4 veces, el módulo de elasticidad
perdón, sí, módulo de elasticidad del concreto, la inercia de la columna y la altura total de la pared. Con esto podemos buscar el valor A, que sería el ancho, sacando una definición donde D será la longitud total, la diagonal, módulo B, H la altura, por 4. Con esto definimos entonces el ancho del elemento. Con ese ancho es que nosotros procederemos a dibujar en el modelo cómo será el elemento. ¿Ok? Si, siendo aquí ángulo el ángulo de la diagonal, dependerá, bueno, de la relación que hay entre la altura del punto. Existe otro método, y este fue presentado dentro de un documento de influencia de la mampostería usado en un seminario de la Universidad Central de Venezuela en el año 2004, en el cual se recomienda una forma más rápida y práctica de determinar esa D, y es simplemente definiendo el ancho del elemento W como un cuarto de la longitud total del, de la diagonal. Perdón. ¿Ok? Y ahí queda a criterio del ingeniero cuál será la relación que se puede utilizar. ¿Ok? ¿Me escuchan todos? Que Carlos me comenta que no me escuchaba. Ok. Entonces, hay dos formas. Características simples. Pueden existir otras más si buscan más bibliografía. Existen otros métodos más cada uno, bueno, en función de los investigadores que lo hicieron, pero los más aceptados son estos. Este es más simple para determinar el ancho, el otro es un poco más engorroso, pero tiene valores más experimentales. ¿Ok? Bueno, luego de eso se tiene que definir cuál será la carga máxima que va a soportar ese puntal. Y entonces la resistencia se le llama comportamiento de carga de formación del puntal. Y la resistencia del puntal se determina en función de la carga requerida para alcanzar la resistencia del aplastamiento, se llama RC, y la resistencia al corte, R de corte, de la más posterior de ella. La componente de esta fuerza en la dirección del puntal equivalente se utiliza para establecer su resistencia a compresión, para definir cuánto es lo que va a resistir ese puntal, en la cual gobierna la resistencia de la rótula plástica. Bueno, el R del puntal será el menor valor entre el R puntal, entre el R a compresión de aplastamiento y el R de corte dividido entre el coseno del ángulo del puntal. Se va a necesitar con el ángulo del puntal y el R de corte se determina cuánto será una fuerza y se utilizará el de compresión o que es una relación con el de corte. El que dé menor de los dos es el que se utilizará. La resistencia del aplastamiento, ¿okay?, se calcula como resistencia de aplastamiento del muro RC corresponde a la carga de compresión que el puntal de mampostería equivalente es capaz de resistir antes del colapso. La carga aplicada que corresponde a la resistencia del aplastamiento se puede calcular mediante la siguiente expresión. El ancho del puntal realmente es prácticamente, ¿esto qué es? Esto no es más que sacar la compresión máxima, que es el área, el T efectivo, que es el espesor del muro, A, que es el ancho del puntal, y entonces A por B por A por el espesor es área, multiplicado por la resistencia a compresión de la mampostería. Eso me da SRC. Esta resistencia a compresión de la mampostería, ya como les dije indicadamente, tiene ensayos característicos de los materiales de la mampostería y normalmente está establecida dentro de las normativas vistas. Pero ya sabemos que eso es algo realmente muy variable y lo que nosotros coloquemos ahí no necesariamente se acerca a la realidad. Casi siempre las normas establecen unos valores muy grandes que no son los que no tienen que ver con esto. Nosotros aquí en la Universidad de Carabobo hemos realizado diversos ensayos de mampostería, pero de concreto, y en ninguna empresa fabricante de bloques de concreto
sus bloques llegan a la resistencia que establece mínima de las normativas, que es 40 kilogramos por centímetro cuadrado de compresión. Entonces, y en bloques de arcilla, muchísimo menor todavía es ese valor. Y es más difícil controlarlo. Tenemos la resistencia al corte. De la mampostería ante la fuerza del corte se encuentra provista por la combinación de dos mecanismos, la adherencia y la fricción, que existe entre la mampostería y el mortero. El concepto de la resistencia al corte por adherencia se ilustra con la siguiente figura, donde la típica grieta de corte escalonada se aproxima a un plano de corte horizontal. La simplificación es válida porque la junta vertical falla tracción y se puede despreciar su contribución a la resistencia al corte. Es decir, que influye la adherencia que tienen los bloques y por esta razón se produce esa falla al corte. Aquí influye una área neta transversal de la junta de mortero del panel de relleno, que esto será la longitud entre el espesor del mortero, tienen que conocer, el factor de corte, la resistencia cortante de la mampostería, y unas relaciones que dependen si hay aberturas en la mampostería, o sea, si tienen ventanas internas. Este es un poco más engorroso el artículo. Con esto, bueno, podemos terminar. Dimensiones que son necesarias. También aquí tenemos, debemos representar, el puntal se va a colocar, dentro de ese puntal se va a asignar una rótula, que ella lo que va a representar es el comportamiento de la carga axial, y se debe ubicar en medio de la luz. Aquí lo vemos. Si tenemos el caso de, si podemos tener el caso de ventana de columna corta, perdón, la diagonal principal va a ir, bueno, la diagonal va a ir desde el punto donde llega hasta el punto inferior. Y sucede lo mismo igual, lo único que ahora la altura será esta para calcular las dimensiones del pushover. ¿Ok? Para calcular las dimensiones de la no linealidad. Ajá. Para representar, perdón, las características reales de la pared. Ahí, exactamente, de esa mampostería. Aquí tengo una pregunta con esto creo que llegamos ya al final de las láminas. Y es que me dice, ajá, ingeniero, esta representación de la mampostería es para realizar el análisis pushover. También se podría representar como elementos área, con las propiedades de la albañilería. Ajá. ¿Qué sucede? Para el análisis pushover, acuérdate que necesitamos tener un elemento que le podamos incorporar las propiedades de las rótulas plásticas para que pueda el programa o darle cierta propiedad para que el programa pueda evaluar que ante ciertas cargas la estructura, ese elemento pierde capacidad o se incrementan las deformaciones y entonces aporta algo al análisis no lineal. En cambio, si nosotros colocamos como elementos áreas, ¿ok? Esa mampostería, los elementos áreas lo que me van a aportar es una rigidez, no tengo una forma de definirle cuál sería su comportamiento no lineal. Al menos que hagamos como hicimos con los muros, pero ya aquí es muy bajo, es muy errático ese comportamiento no lineal, o sea, no podemos definirlo tan sencillo como lo hicimos en el caso de los muros, de que definíamos un comportamiento no lineal del concreto confinado y no, porque estos son bloques que dependen de muchas características distintas. Entonces, a la hora de hacer un análisis no lineal, si colocamos la mampostería como elementos tipo área, el programa no me va a considerar ningún comportamiento no lineal de esos elementos. ¿Ok? Porque no hay forma de asignarle una rótula plástica a un elemento área. En este caso. Entonces, la forma como que la representación sería a través del puntal, el tensor del diagonal, y a ese elemento se le asigna la rótula y con eso es que podemos hacer el análisis no lineal. Ahora, para tu análisis inicial eh, para tu análisis inicial, ok, del caso de tu análisis lineal, perdón, disculpa, tu análisis lineal a través de un análisis modal espectral, etcétera, si quieres incorporar dentro del modelo las paredes o las mamposterías como elementos áreas, es válido porque lo que tienes que hacer es definir las dimensiones y asignarle al programa las resistencias de los materiales, el modo de elasticidad y la resistencia a compresión para que él utilice y obtenga la rigidez.
Ahora no me sirve como elemento área, no me sirve para el pushover, ya que no tengo forma de incorporarle la rótula para que tome en cuenta su comportamiento no lineal. ¿Ok? ¿Se explica eso? Perfecto. Entonces, vamos a ver aquí. Denme un segundo, por favor, para hacer una sesión. Creo que voy a tomar agua. Ajá. Antes de irme, me consulta aquí el ingeniero Roger, que me dice, entonces, para modelar una edificación que no sea regular, tendría que considerar una diagonal en un sentido y hacer el pushover, y luego el pushover en el otro sentido, considerando la diagonal de la mampostería en el otro sentido también. Exactamente. Eso lo vamos ¿cómo, cómo sería, cómo sería el caso? Fíjense, tendremos nuestro pórtico. Perdón. Todos me pueden escuchar ya correctamente, ¿no? Ahorita estuvo, como les dije, fue un break. Estaba tomando agua y paré la grabación y paré el audio. Ok, teniendo nuestro pórtico de nuestra estructura, nosotros modelaremos la diagonal. Si inicialmente nuestras fuerzas laterales vienen en este sentido, ¿ok? ¿Cómo será la deformación? Será así. Lo que va a hacer que este punto, acuérdense aquí, se le produzca una compresión. Entonces modelaremos una diagonal en este sentido. ¿Ok? O mejor dicho, aquí en el pórtico original. Esa diagonal, hay dos formas después de configurarle la rótula. Se les define una rótula, como lo hemos hecho, que tenga este comportamiento, pero que a la hora de ser negativo, ella prácticamente haga nada. O sea, la zona atracción, que sería la zona cuando el elemento se encuentra en tracción, no tiene ningún tipo de capacidad. En cambio, otra compresión tiene una capacidad máxima que ya nosotros definimos. O también se puede hacer con con un constraint, con una restricción al elemento y le decimos, mira, él soporta una carga axial de tanto, pero a compresión, atracción resiste cero. Entonces, nosotros podemos modelar de una vez los dos elementos, como si fueran prácticamente como unas cruces de San Andrés. Podemos modelar las dos diagonales y cuando él esté solicitado por fuerza en un sentido, solo la diagonal que está aquí hará la función, la otra no se considerará, y cuando la fuerza venga en el otro sentido, también el que hará función será entonces la del otro sentido, la diagonal. ¿Ok? Sobre todo si tenemos una edificación, como lo dice el compañero, una edificación que ya no sea simétrica, debemos hacer el análisis pushover en un sentido y en el otro, porque tendrá respuestas distintas. Cuando tenemos una edificación que es simétrica en ambos sentidos, como pushover en un solo sentido, ya se cumple el requisito. ¿Ok? Em, bueno, ya visto eso, vamos a evaluar en el modelo que ya teníamos inicial. Ya nosotros sabemos que tenemos, ya obtuvimos la curva de capacidad, ya asignamos todas las rótulas plásticas en la edificación. Ahora queremos ver cómo va a variar, cómo podrá variar, mejor dicho, esta curva, producto de un caso de cuando se le asignen las paredes. Primero vamos a pedirle que nos muestre la tabla de datos, que nos muestre la tabla para pasarla a Excel y poder graficarlo y tener ya hasta aquí guardado. Pedimos por fuerza en X y le pedimos que nos den fuerza en Y para tener las dos curvas. Luego vamos a desbloquear el modelo y a evaluar el caso de incorporación, perdón, el incorporar una rótula perdón, un, una, un puntal
tensor diagonal fueron exportados. Aquí tenemos la curva. ¿No? Ok. Vamos a guardar este archivo como ahora el ejemplo módulo 3. Bloquear. Entonces, bueno, tenemos que definir, primero tenemos que saber qué tipo de, de edificación es. Supongamos que este edificio, vamos a hacer que tenga mampostería en toda esta área. Solo la parte superior completa, a toda la altura. Y se obvio en la pared interna, externa y externa. En los dos pórticos externos, en este y en este. Tanto en este sentido como en este sentido. ¿Ok? Supongamos que los valores F, de Fm, que es la resistencia a la compresión, es de 40 kilogramos por centímetro cuadrado. Fm, 40 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Y vamos a utilizar un SUM, un módulo de elasticidad, de 800 más 350 entre 2. Entonces, SUM será igual a 575 por los 40 kilogramos fuerza. Nos dan de igual 23.000 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entonces eso incorporamos aquí, decimos define, materials, un nuevo material, other, le asignamos other, colocamos que se llama posterior. No le colocaremos peso por unidad de volumen porque queremos que él no aporte más peso a la estructura, porque se supone que ya la carga de la pared debe estar colocada encima de las vigas o ya de una vez distribuida sobre las losas. Entonces no le colocamos peso. Y dijimos que iba a ser 2.300, ¿no? 23.000, perdón. 23.000 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Aquí estos valores podemos variar el coeficiente de Poisson, o podemos dejar por defecto ese. Podemos colocar el de concreto, que creo que es 0,2. Colocar el de concreto, que era 0,2, que es lo más cercano que se puede. Ya tenemos el material de mampostería. Luego tenemos que diseñar, chequear, es la sección del elemento. Ajá, tenemos que calcular el espesor, el ancho de el ancho del puntal tensor, que para hacerlo de forma rápida aquí podemos utilizar el método que le dije 2, que no era más que un cuarto de la longitud, no era más que un cuarto de la longitud total entre diagonal. Si tenemos en este sentido tenemos luces de 8 metros, ¿ok? Con columnas de cuánto aquí, tenemos una columna de 70 por 70 y de 60 por 60. Sería entonces una LN de 8 menos 0,7 entre 2 menos 0,6 entre 2. Eso nos da LN 8 menos 0,7 entre 2 menos 0,6 entre 2 igual a 7,25. Y H es más que 3 metros menos
La altura de la viga que creo que será 0,80, 0,70. Si no nos equivocamos, estarán 3 metros. Y aquí tenemos de 70 de alto. Ajá. Si hemos dado la figura, necesitamos sacar es, esta es la distancia que yo quiero. Entonces estoy buscando LM, restándole los espesores de la pared, de la columna, y entonces necesitamos HM, que no es más que restándole, bueno, de donde estamos considerando el techo. Ya tenemos HM, LM. Al final, DM no es más que la raíz cuadrada de LM al cuadrado más HM al cuadrado. Tenemos LM y HM. Entonces, DM, raíz, cuadrado, cuadrado. Igual. Entonces, W o el espesor que quiero, la altura, es igual a DM sobre 4. 1,925 m. El espesor de la pared lo tenemos que conocer o asumir. En este caso, digamos que tiene una pared, son paredes de 15 centímetros. De pared o de muro de mampostería 15 centímetros. Que es, si esta es la pared, espesor de 15 centímetros. Con eso podemos entonces definir una sección, new property, concreto, rectangular, que se va a llamar puntal AB. ¿Por qué puntal AB? Bueno, porque, fíjense, la luz LN aquí es una, por aquí es otra, y aquí es otra, y aquí es otra. Será de 1,925 de altura, de 1 metro, entre 0,15. Este será BIM, y bueno, no me importa el resto. ¿Okay? Tenemos el puntal, damos OK. Ya nosotros podemos dibujarlo si queremos. Seleccionar, decir aquí que me ponga un elemento con los momentos pines liberados y que sea esta puntal. Podemos dibujarla aquí, 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 aquí. Esta es la misma para este caso, para este lado, la misma para este lado. Podemos pasar al otro pórtico. Ah, el material. Ah, bueno, no se lo asigno. Ya vamos para allá. Gracias por recordarme esto. Listo, ya creamos eso. Supongamos que vamos a dar que nada más tengo pared ahí, para no crear más elementos. Aquí, okay. Vamos en design, perdón, section property, en el puntal, es que sea de mampostería el material. Ok. Luego de esto, necesitamos definir el, el valor de la rótula o asignarle la rótula plástica a ese puntal. Hay varias formas. Hay dos maneras, bueno, realmente hay dos maneras básicas. Primero tenemos que calcular el valor de la resistencia a compresión máxima del puntal. Tenemos RCR, que vamos a calcular, RCR, RCR, que será igual a esa altura, W, también que aquí le llamamos A, por allá aparece W, el espesor de la pared, y el FM. Vamos, aquí podemos decir que esto es FM, aquí FM que era 40, FM, el espesor es 15, 15 centímetros, entonces aquí será W
por 100 por E, eso es el área, por FM. Esto será 11.552 por kilogramos, no, 115.521,914 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Ajá, esto sería ERC, pero necesitamos buscar entonces también, porque esto me dice que es el menor entre el del corte entre el coseno o el de la resistencia. Podemos buscar este del corte, o para hacerlo el ejemplo completo, asumamos que este va a dar mayor y, y por ende puedo utilizar el que ya calculé. O sea, vamos a hacerlo con el que ya calculé. Que es 115.521. Entonces, después que asignamos esto, podemos irnos a crear la rótula en Section Property, Inch Property. Decimos agregar una nueva, que sea en concreto, que sea una rótula controlada por fuerza, que sea frágil porque no es dúctil. ¿Ok? Y entonces aquí le decimos axial y le decimos, bueno, modificar. Bueno, ella va a ser por una fuerza especificada por el usuario y que no sea simétrico. ¿Ok? En el caso aquí, no permite hacer. Le decimos, ¿cuál es el valor? Ajá. Que pierda toda la capacidad cuando llegue, perdón, y tenemos que meterle aquí 115.521 kilogramos fuerza. Esto es kilogramos fuerza. Esto es metros, esto está en centímetros cuadrados, esto da solo kilogramos. Podemos colocar aquí un valor muy pequeño, de -1. Él no me permite colocar 0. Entonces podemos colocar que para tracción, perdón, sea un valor muy bajo. Ok. Otra forma sería vamos a seleccionar aquí el elemento y le podemos asignar la rótula o le podemos asignar una máxima compresión, tensión límite. Para que ahora podemos aquí incluir tension limit, que la tensión resista 0 y que compresión resista los 1115, no sé, 500 algo, 521. ¿Ok? Decimos OK. Creo que es con signo negativo. Le podemos asignar así, o no, o haber asignado la rótula FH. ¿A qué? A la mitad del elemento. ¿Ok? Si ya asignamos con rótula, podemos quitarle, que le quite este, se le quita. Esas son las dos formas de definirlo. O lo hacemos con una rótula. El problema de la rótula es que tenemos que darle, aunque sea un valor bajito, a la parte de tracción. O en el caso de los límites de tensión o compresión, asignarle el límite, que para un caso de tracción no tenga ningún tipo de valor, o sea, no resista nada, o sea, 0, y para el otro caso tenga un valor máximo. Vamos a hacer con esta, vamos a asignar la rótula a la última. Bueno, ahora sí podemos volver a correr el modelo y evaluar cómo sería. Y esperar. Fíjense algo. En el caso de estructuras como esta, que tenemos ahorita aquí en el estudio, realmente cuando tienen luces tan grandes, fíjense que aquí hay luces de 8 metros, ya saben que esa pared por defecto va a tener por lo mínimo unos elementos machones
o columnas pequeñas para poder resistir, para que no vaya a pandear cuando se esté fabricando. Entonces, con paredes tan largas, la rigidez real de ese elemento es bajo. Y cuando lo estamos haciendo aquí así, estamos considerándole que tiene una rigidez grande en función del elemento. Entonces ahí quedaría como que a escogencia de nosotros si para estructuras tan largas, con luces tan grandes, considerarle el efecto de la pared es, no es tan correcto. Vamos a ver los pushovers, a ver cómo cambió. Fíjense que aquí, bueno, hay el valor es muy grande y por esto el valor que le colocamos es exageradamente grande. Por esto deberíamos modificar esa rótula. Vamos a reducir ese valor y entonces mantiene la estructura. Como utilizamos este valor directamente, contemplando ese elemento tan grande de 1,97 m, 925, está dando o sea, una fuerza axial gigante. Entonces está haciendo es que la estructura se comporte solo en el rango lineal. Habría que buscar el valor del R de corte real, que depende del factor FB, que este es mucho menor al de compresión, entonces genera un valor menor y con ese es que trabajaríamos realmente. Vamos a modificar esto, vamos a hacerlo a 11.552. Oh, vamos a dividirlo entre dos. Vamos a usar un tercio de eso. Fíjense cómo está creciendo, creció la rigidez para el caso de carga, obvio, para el push modo, para los modos de pushover se mantienen igual, porque es en el otro sentido. Ay, algo pasó con el análisis en Y, no sé. Vamos a ver la gráfica. ¿Será que no le di el correo? Fíjense cómo del primer paso se va formando la rótula en el, en el, en el puntal, se forma en las vigas, pero se forma ahora en las columnas iniciales y mantiene un comportamiento relativamente dúctil. Si colocamos el mismo elemento en todos los pórticos, cambia. ¿Okay? Entonces, esta es la manera de incorporar las paredes. Vamos a correrlo de nuevo porque aquí es algo raro. Boom. Nos quiere correr ahora el caso Y. Está corriendo el de X. No permite usar el de Y. No comprendo por qué. Habría que evaluar. Si eliminamos estos elementos, y ahora lo vamos a hacer de la otra forma. No les asignamos rótulas, sino que les asignamos tensión, compresión.
Algo aquí ya le pasó al programa, dice, habría que evaluar, porque para el push en fuerza en Y no lo está haciendo. No lo quiere hacer. Ahora sí. Fíjense cómo se incrementó la rigidez en el de en el de Y se mantiene más o menos igual. Y es que si vemos aquí no, las solicitaciones, cada paso, fíjense cómo en el primer paso está resistiendo 9300. Para el segundo paso incrementa hasta 34.000 y ya en el tercer paso ya deja de resistir. Llega hasta 38.000 y ya hasta ahí sigue soportando. Ya no hay incremento porque es lo máximo que ella puede soportar. ¿Sí? Ves que sigue avanzando en los pasos y no hay un incremento en la fuerza axial en este elemento. En el sentido de X, de Y, prácticamente no, es muy mínimo lo que va a sentir este elemento. Vamos a ver aquí. Aquí. Ajá. Fíjate que nos muestren, aquí podemos ver que nos muestre los pasos del push-up. El paso 1 no se ha formado rótula. En paso 2 ya se forman rótulas en vigas, pero si vemos aquí en la solicitación del paso 2, aún todavía no se han formado las rótulas completas en estos elementos. En el paso 3 ya este elemento falla y los otros elementos empiezan a distribuir. Si vinculamos todos estos elementos, si esta rigidez se la incrementamos un poco más, o esa fuerza axial a esto, puede ocasionar que nada de esta zona falle y falle toda la parte de la estructura inferior. Y es lo que puede ocasionar el caso del efecto columna fuerte vigadero. Esas son las dos maneras de incorporar la rótula o definirle un límite a esto, como lo hicimos ahorita, o con la rótula plástica, asignando a la rótula en función. ¿Ok? Y de esta forma podemos incorporar. Fíjense, si lo hacemos, aquí en este caso solamente incorporé rótulas perdón, paredes en un solo sentido. Vamos a incorporarlo todo el eje y vamos a incorporarlo en los dos sentidos. Vamos a incrementarle un poco esa fuerza máxima que hago. Y vamos a utilizar la misma para el otro sentido. Vamos a 3D. Se supone que aquí deberíamos igual calcularlo, evaluarlo, calcular cuánto tiene que ser la altura del puntal. Tarda un poco más ahora porque tenemos más elementos, y así mientras más elementos incorporemos. Ajá. Si le colocamos en los dos sentidos, que tengo una pregunta mientras corre aquí, podemos... Ah, ok, tú me dices colocar el eje en el otro sentido, ok. Como el caso de carga, ya les dije, viene así, estamos cargando la estructura en este sentido, los que van a estar con presión son estos. Si yo dibujo el otro, por este caso no va a hacer nada. Ahorita vamos a ver
¿Qué pasa cuando, como en el caso del modo 2 y uno, que el modo empuja hacia el otro lado, ya van a ver que estos no van a estar sintiendo nada de valor? Pero ahora el procedimiento es más largo, tarda un poco más y así mientras más elementos le incorporemos a nuestro modelo, más costoso será el tiempo de dedicación que se tendrá que darle a nivel de corrida del programa. Fíjense lo que sucede. Ajá. Bueno, ya, para que haga el otro. No sé por qué está repitiéndolo. Miren aquí, si ven, fíjense lo que pasó cuando le incorporo todo, cuando rigidizo toda la pared y le incrementé esa compresión máxima que soporta. Fíjense qué le sucedió aquí a las bases de las columnas, perdón, de abajo. Se formaron las rótulas en tanto el tramo superior como inferior, lo que genera un mecanismo de falla frágil. ¿Ok? Si pedimos que nos muestre el del caso de los modos, fíjense cómo con los modos se mantiene la misma forma. Vamos a verlo aquí, elevación. Con los modos de vibración, perdón, modo 2. Con los modos de vibración, fíjense cómo se mantiene igualito como era antes. ¿Por qué? Porque esto ahora está extraccionado y dijimos que él soporta cero carga de tracción. Entonces, es como que si no existiera nada. Para ahí, entonces teníamos que poner una en el otro sentido para que sí lo considerara. Es lo que me estaba consultando de que para en el otro sentido. ¿Qué pasa? Aquí como es simétrico, los resultados que yo tenga en un sentido son válidos para el otro sentido. ¿Ok? En cambio, si pedimos que nos muestre es por el pushover 1, por el pushover en X, fíjate cómo se van formando rótulas primero de una vez en las columnas, ya se forman en las columnas inferiores y se generó un mecanismo de piso. Y es porque estamos teniendo el entrepiso blando. Si entonces pedimos los resultados de los modos, fíjate cómo aquí ya el punto máximo que permite sería 1,20. Hay un incremento en la resistencia porque ahora es más rígido. Si comparamos esa con esta, aquí se ve más dúctil. Como 2. Además, bueno, si podemos pedirle a este que nos muestre el estudio del desempeño, espectro de capacidad, fíjate cómo no, para el sismo de, para un sismo con 14.7, que era el sismo muy raro, el del periodo de retorno de 2500 años, una cosa así, fíjense cómo no está obteniendo un punto de desempeño. Quiere decir que falló. ¿Ok? Para un sismo raro, 9.81, sí hay desempeño. A diferencia que si hubiéramos usado igual 14.7, pero con el del modo 2, que sí posee mayor ductilidad, ven la diferencia entre ductilidad entre aquel y este, y sí da un punto de desempeño. Si analizamos el cursor en Y todavía permanece dúctil, dando un desplazamiento de 0,173 y cuando pedimos el modo 1 es más grande. ¿Se entiende eso? Vamos a verlo en otro sentido, X, Z, Y, Z. Dura de dura. Aquí para un sismo en Y. Fíjense como aquí aún, por eso es que vimos que era dúctil en el sentido Y, porque por pushover en Y, aunque tenemos esto, no, pero a ver por qué. Vamos a ver la potencia. No no se genera ese entrepiso blando en Y.
Por eso en Y sigue siendo dúctil. Más en X dejó de ser dúctil. Y bueno, em, con esto ya aprendimos a incorporar paredes. ¿Ok? El otro ejemplo sería entonces que tendríamos que hacer es ahora cuando ya no es completa, sino que la pared está a cierta altura del elemento y entonces tenemos que generar uno, dividir la columna y generar unas rótulas plásticas a corte en las columnas pequeñas para que evaluemos lo que sucede. ¿Ok? Bueno, nos vemos ya con esto, podemos dejar la clase hasta aquí. De nuevo, un agrado para mí haber estado con ustedes. Vamos a leer qué dice aquí. Una consulta que tiene Alexis. Ingeniero, y no se le puede dibujar en los dos sentidos a la vez, ya que el programa solo utilizará el valor del puntal que se encuentra con presión. También faltaría asignarle al puntar las condiciones para que trabaje solo con presión, eliminando momentos y tensión. Ya no, los momentos ya se los eliminamos. Fíjate, que si tú le pides que nos muestre los release, release. Ya los puntales no están liberados los momentos, ¿ok? Ellos no aportan nada a flexión, ¿ok? Se le puede de una vez colocar el otro y se le indica que solo es atracción y nada más es compresión. También de una vez y se hace los dos, pero no es lo más recomendable, ya que es más problema para el programa para correrlo y más tiempo tardará en que haga el análisis. Claro eso, ya viste que sí están eliminados los momentos, eso directamente cuando los dibujé, tú le dices release y ya de un elemento pinnet es el que ya trae liberados la- los extremos de los momentos. Entonces, bueno, si no hay más preguntas, sí podemos llegar a la clase hasta aquí. Si alguno tiene alguna consulta, hasta ahora no me ha hecho ninguna consulta respecto a la asignación. Entonces, igual estaré pendiente por el correo, cualquier cosa que tenga. No me queda más que desearles una feliz noche y un feliz fin de semana para todos. Y que nos vemos en la próxima sesión del miércoles, de la semana que viene. ¿Ok? Hasta luego, feliz noche para todos.